Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Hermanos, hoy iniciamos, o más bien continuamos con el estudio de la guerra espiritual. Y en particular el día de hoy vamos a ver la guerra por la verdad. Vamos a estar hablando de las estrategias o estratagemas que tiene el enemigo para atacarnos al pueblo de Dios. Amén. Pero quiero leerles una introducción que me llamó poderosamente la atención para iniciar el día de hoy. Se cuenta la historia de un campeón de ajedrez, quien quedó fascinado con una pintura de un juego de ajedrez entre dos jugadores. En una galería de arte europea estaba este cuadro. Y en este cuadro, un jugador estaba representado por el diablo, quien sonreía mientras se preparaba para hacer su último movimiento. El otro personaje del cuadro es un joven quien sin esperanza ve el final de su alma, porque está en juego, en ese juego está su alma. El título de la pintura se llama Checkmate, jaque mate. El mensaje de la pintura es claro: el diablo, con sus estratagemas, está a punto de capturar para siempre el alma del joven. Ahora, este cuadro es interesante porque todo el que vea este cuadro por encimita ve que el joven está derrotado y ve que Satanás gustoso va a hacer una próxima jugada y va a tomar su alma, ¿ok? Pero tras estudiar el tablero de ajedrez, este hombre que es campeón, acuérdense que el que está viendo la pintura no es cualquier persona, el que está viendo la pintura es un ¿qué? Es un campeón de ajedrez. Y él, al ver el tablero de ajedrez durante un tiempo, se percata de que hay suficientes movimientos de parte del joven para que él mismo deje en jaque mate a Satanás. Y el hombre, es interesante porque este campeón de ajedrez se acerca al cuadro y le dice: si pudieras oírme para que hicieras los movimientos correctos. Si pudieras oírme para hacer los movimientos correctos. Me encanta esta ilustración, porque nosotros estamos haciendo el seminario de guerra espiritual es precisamente para eso, para anticiparnos a los movimientos de Satanás y poder oler azufre donde huele a flores. Acá no estamos viniendo cada 8 días sencillamente a escuchar un seminario y ya. No, eso tiene que, miren, obligatoriamente cada sermón del día domingo debe ser práctico para tu vida. Saquémonos de la cabeza ser oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Amén. Pues precisamente el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ese consejo de Pablo sí lo podemos escuchar, no como el consejo del ajedrecista que no puede escuchar la figura de la pintura, ¿ok? Nosotros sí podemos escuchar el consejo que nos grita Pablo desde las Escrituras: vístanse de toda la armadura y manténganse firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra en la Reina Valera que traduce acechanzas es la palabra griega metodeia, que significa ¿qué? Método. El método en el cual funciona Satanás. Y por eso el tema del día de hoy es los estratagemas, el método de Satanás que quiere usar para hacernos caer. Porque les tengo noticias: el método siempre ha sido el mismo. Él no lo ha cambiado. Lo que pasa es que la iglesia muchas veces se sumerge en la ignorancia y pierde de vista ciertas cosas. Y es como este desdichado joven de la pintura que, teniendo la oportunidad de vencer a Satanás, no lo hace por descuido. Pablo está advirtiendo a la iglesia en torno a los métodos del diablo, métodos que utiliza en pos del anhelo de su existencia. ¿Cuál es el anhelo de la existencia de Satanás? ¿Saben cuál es? Destruir al hombre. Ese es el deseo más profundo de Satanás: destruir al hombre. Ver la imagen y semejanza de Dios
arruinada por las consecuencias del pecado. Ese es el único objetivo de Satanás. Y eso lo hace a él un enemigo magníficamente peligroso. Porque si nuestra tarea, yo les dije alguna vez, ¿para qué nos hizo salvos el Señor? El Señor nos hizo salvos para que nosotros volviéramos a ser su imagen y su semejanza. ¿Ok? Si nuestro propósito es ser imagen y semejanza de Dios, poder un día decir como dijo David, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Si esa es nuestra labor en este proceso de santificación, la labor de Satanás es contraria completamente. Es evitar que eso se cumpla en tu vida. Un antiguo proverbio dice, Señor, líbrame de aquel que tenga un solo objetivo por realizar, pues concentrará todas sus fuerzas y empeño en realizarlo. Satanás tiene solo un objetivo: demostrar que el hombre no es la imagen de Dios. Ahora, está profundamente equivocado, pero más adelante vamos a ver por qué está profundamente equivocado. Miren, Satanás está derrotado y con poco tiempo por delante suyo. Y por esa razón, Satanás y sus demonios buscan a quien destruir. Apocalipsis 12:12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El cristiano enfrenta la guerra contra Satanás y sus demonios desde el mismo momento en que le da su vida a Cristo y empieza a tener vida espiritual. Por eso es que ese evangelio que habla de que tú conoces a Jesús y todo saldrá bien, te engaña. Porque precisamente cuando tú te vuelves en cristiano es cuando comienza la guerra. Porque es que antes hacías parte del ejército de Satanás y tú estabas por eso de su bando y no había guerra. La guerra inicia cuando nacemos de nuevo. Y debemos entender que entre más crezcamos a la imagen de Dios, entre más avancemos y estemos caminando derechito en el camino de la santidad, con mayor potencia Satanás atacará nuestras almas. Porque la caída de un cristiano maduro, un cristiano que ha sido ejemplo para otros, es un triunfo mayor para Satanás. Hay un chiste que supuestamente está Satanás llamando al orden a sus demonios y le pregunta a varios demonios, bueno, ¿y tú qué hiciste hoy por el reino de las tinieblas? Y él dice, no, pues hoy me fue súper bien, porque un bus que iba lleno de cristianos hice que se quedara sin frenos y todos se salieron, eran cristianos reformados, y se salieron de la carretera, el bus cayó por allá abajo y se explotó y todos murieron. Y Satanás le dice, estúpido, todos se fueron para el cielo. Y cada informe que le daban los demonios eran pésimos informes, porque los demonios pensaban que se trataba era de destruir el cuerpo. Hasta que llega uno y dice, tuve un espléndido día, Señor. Y él dice, ¿por qué? Dijo, porque hice caer a un cristiano consagrado en pecado. De eso es que se trata. ¿Me están comprendiendo? Ese es el plan que tiene el enemigo. El mismo Jesús nos dijo, el mismo Señor nos lo advirtió, nos dijo, no teman al que puede lastimar su cuerpo. Teman más bien a aquel que puede enviar su alma y su cuerpo al infierno. Y no está hablando de Satanás, está hablando de Dios. Perderemos la batalla cuando perdamos de vista el ser a la imagen y semejanza de Jesús. Satanás y sus demonios están pendientes del desarrollo de la vida del creyente, están allá atentos. Lutero decía algo, y esto es profundamente confrontador. Él decía, donde Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla. Está allí, atento, esperando el momento preciso para atacar. Otro hombre de Dios decía que el primero que se sentaba en la iglesia era el diablo, porque él está mirando, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y aunque haya caído Satanás, es un ser superior a los hombres en conocimiento y fuerza, y eso es lo que lo hace muy peligroso, y por eso nosotros no lo podemos subestimar. Calvino se refiere a él como un teólogo astuto, porque si alguien conoce la palabra, es Satanás. Y ahí es donde viene la locura del día de hoy, de que los supuestos cristianos
no conocedores de la palabra, se metan a hacer guerra espiritual. Pero bueno, ese tema ya hablamos. Es por eso que el conocer las artimañas, los métodos, las estrategias de Satanás debería hacernos cautelosos en nuestro caminar, en nuestro vivir diario. Y ese es el propósito precisamente de la enseñanza de hoy. Conocer los métodos, principalmente, y los métodos generales que él tiene, para no caer en el lazo, en la trampa que siempre tiende en la vida del cristiano. El que él nos quiera hacer zancadilla va a ser algo con lo que tenemos que estar acostumbrados toda la vida. Sencillamente lo que tenemos que hacer es detectarlo, no subestimarlo, no menospreciar que hay un ataque. Decía John Flavel lo siguiente: vigile cada puerta que conduce al interior o al exterior de su corazón. Vigile cada puerta que conduce al interior o al exterior de su corazón. Amados hermanos, si grandes hombres como Noé, David y Pedro cayeron bajo las tentaciones de Satanás, piensa que tienes la capacidad tú natural de resistir al enemigo. ¿Tú piensas eso? Vamos a ser tan arrogantes. Si Satanás fue demasiado listo para hacer caer al hombre más perfecto que había en la tierra, que fue Adán, ahora nosotros que estamos en una condición caída, ¿vamos a subestimar sus estrategias, sus métodos para hacernos caer? Mis hermanos, dependemos de Dios para lograr el triunfo de esta guerra. Apropiarnos de las armas que Él le ha dado a su pueblo. Y una de ellas, vital, un arma que nos ha dado Dios, que es vital, que es importante, es conocer en primera instancia los métodos de Satanás. Porque si los conocemos estaremos con la guardia arriba. Hoy vamos a centrar nuestra atención en la primera de dos estrategias principales que Satanás tiene con sus demonios. Y el primer método que tiene Satanás para hacer caer a los creyentes, ¿saben cuál es? Y bueno, hacer caer a los creyentes y mantener el engaño a los incrédulos, ¿saben cuál es? El engaño. Esa va a ser en la que nos vamos a centrar hoy. El tema central de hoy. Voy a hablar de muchas cosas, pero el tema central de hoy es ese método que tiene Satanás de hacer caer a los creyentes y mantener en el engaño a los incrédulos a través del engaño. ¿Me están siguiendo? De principio a fin, así nos lo muestra la Escritura. Satanás ha engañado desde el principio, desde la caída del hombre, y la palabra de Dios nos dice que terriblemente lo seguirá haciendo hasta el juicio final. En la visión que Juan tiene en el Apocalipsis, la referencia de su accionar en el mundo es de engaño. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, la misma Biblia nos deja ver la referencia de que Satanás por excelencia es ¿qué? Engañador. Pero también debemos ver un segundo aspecto. Así también nos lo presenta nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús, cuando habla de Satanás, lo llama padre de mentira. Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque algún día militó en la verdad, pero no permaneció en ella, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Miren, Satanás engaña para destruir. Por eso Jesús lo llama como homicida, porque su engaño conduce a la muerte. Por eso Jesús lo llama homicida, porque desviando al hombre de la verdad, lo asesina, lo recluye en un expectante destino de perdición. Por eso Satanás no solo es mentiroso, no solo es padre de mentira, sino homicida. Ahora, tercer aspecto que debemos entender con respecto al engaño. Con el incrédulo, el engaño de Satanás se centra en imposibilitarlo de que entienda la luz del Evangelio y que resplandezca en su ser. Ese es el engaño de Satanás con respecto al incrédulo. Impedir que la luz de la palabra brille en él.
En la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo lo expresa de la siguiente manera. Mateo 13, del 3 al 4. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Ahora, ¿cuál es la explicación que Jesús mismo da? Tenemos que leer el verso 19, ni siquiera lo explico. En el verso 19 lo dice. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y esto es tremendamente revelador. Su labor es impedir que la semilla se afiance en el corazón. El interés de Satanás es dejar al no cristiano en la condición de oscuridad en la que él se encuentra. Por esa razón el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 4, del 3 al 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales ¿quién? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Bien cómo es Satanás quien ciega a las personas? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿cómo Satanás ciega el entendimiento de las personas? ¿Cómo? Dice Hendrickson lo siguiente, quiero leérselos al pie de la letra. El corazón incrédulo no responde, es insensible, está endurecido por el rechazo persistente del llamado a andar en la luz. Se ha hecho duro por costumbre, aún para oír el mensaje cuando está siendo proclamado. Bajo la influencia del diablo, todo lo que este hombre oye inmediatamente lo echa de sí, como para no aceptarlo en su corazón. Al menos no tiene nada de importancia para él, por eso lo rechaza. Quizás no le guste el predicador o le moleste que le recuerden su debilidad en particular. En todo caso, no se molesta en reflexionar o en meditar en el significado del mensaje. Por lo tanto, no lo capta, no lo entiende. El maligno, que aparece con frecuencia en la enseñanza de Jesús, arrebata lo que fue sembrado en el corazón de este hombre. Sin duda el hombre natural necesita de la intervención divina para ser rescatado de ese miserable estado en el que se encuentra, esclavos del pecado y muertos a las cosas de Dios, de hecho, incapaces de entender por sí mismos. Ahora, con los creyentes, ¿cuál es el accionar de Satanás? Ya vimos el accionar con los incrédulos, pero ¿cuál es el accionar de Satanás con los creyentes? Con aquellos que por la obra de Dios han atesorado la bendita palabra de Dios y se han aferrado a los pies del Salvador. Para ellos el objetivo de Satanás va a ser lógico, separarlos de dicha verdad. Miren, el creyente está aferrado a la verdad. El creyente está a los pies del Señor. En el creyente habita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo va a conducir ¿a qué? A toda verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás? Separar al creyente de esa verdad. Pablo señala que la iglesia se fundamenta en la verdad dada a los apóstoles, la cual señala a Cristo. Los apóstoles se dedicaban a señalar a Cristo. En él se cumplió todo lo que dice el Antiguo Testamento. Pero a nosotros nos es mandado a perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? No a generar nueva doctrina, lo que hablábamos ahorita en teología sistemática. No. Hemos sido llamados a perseverar en lo que escribieron los apóstoles. Ya no estamos llamados a nosotros generar nueva doctrina. No estamos llamados nosotros a tener visiones y sueños para añadirle a la revelación ya dada. No, tenemos que perseverar en lo que escribieron los santos hombres de Dios y quedó consignado en las Escrituras. La manera en que nosotros adoramos a Dios está consignada entre Génesis y Apocalipsis, entre esos 39 benditos libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Ese es el único canon verdadero. Amén. Hoy hemos insistido en ese punto tremendamente. Pero ¿qué quiere hacer Satanás? Quiere separarnos de dicha verdad. Juan dice que nuestra comunión con Dios se da por la comunión que tenemos con la verdad de los apóstoles. No puede haber verdadera comunión con Dios si nuestra doctrina es falsa. No puede haber gran comunión, verdadera comunión. Así que Satanás sabe que si puede desligar al creyente, así sea en un grado minúsculo de la palabra de Dios, tendrá terreno donde seguir minando la vida de éste. Dicen algunos
que saben de astronomía que un asteroide, cuando está a miles de kilómetros de nuestro planeta Tierra, si sufre un desvío de 1 milímetro, cada vez que se vaya aproximando más al planeta Tierra, ese pequeño milímetro que se desvió es el que impide que ese asteroide pegue contra la Tierra. ¿Me comprenden? Porque lo que fue 1 milímetro a miles de millones de kilómetros, cada vez que se va acercando más ya no es 1 milímetro, ya es 1 metro, ya es 1 kilómetro, ya son miles de kilómetros y ya son miles de millones de kilómetros que se alejan. ¿Por qué? Porque cuando algo, un desvío que es milimétrico, se sigue dando y se sigue dando, un día ya no será 1 milímetro, sino será mucho terreno. Si Satanás logra que nosotros nos desviemos de la verdad 1 milímetro, él es un ser paciente. Eso que fue hoy 1 milímetro, mañana será 1 centímetro. Y pasado mañana será 1 metro. Y pasado mañana será 1 kilómetro. Él es muy paciente y por eso no podemos desviarnos ni 1 milímetro de la verdad. Podemos estudiar su actuar en lo que se conoce como el prototipo de sus acciones. Y vamos a basarnos, ¿saben en qué? En la tentación del Edén. ¿Ok? De ahí nos vamos a tomar. Miremos los pasos de dicha tentación. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová y que Dios había hecho. Ese texto nos habla de algo que se llama astucia. Astucia. Satanás se presenta astuta y sagazmente. Se presenta disfrazado ante el hombre. Satanás, escúchenme bien esto, Satanás nunca se presentará exponiéndose lo que realmente es. Él siempre se va a presentar disfrazado. Él nunca va a decir, ¡tarán! Soy Satanás. Porque si fuera así, saldríamos corriendo a la presencia de Dios y nos abrazaríamos a Él. ¿Me comprenden? Pero Satanás se presenta astutamente, como dice Génesis 3. Satanás se presenta como algo inofensivo, algo casual, algo pasajero, algo cotidiano. Él sabe qué carnada tirar. Además del disfraz con que se presenta, tiene la astucia de tirar la carnada en el aspecto de mayor debilidad del creyente, porque Él te conoce, aunque no es omnisciente. Aclaro. Satanás no es omnisciente. Satanás no sabe lo que tú piensas. Pero como Él te ha seguido desde tu conversión, y de hecho te conocía antes de tu conversión, Él sabe en lo que tú y yo somos débiles. Entonces Él lanza la carnada en esa debilidad. Tiene la astucia de tirarla en esa debilidad. ¿Sabes qué carnada Él usa cuando pesca? Porque les digo una cosa, Satanás también pesca. ¿Saben qué carnada usa? Tienta a los jóvenes con la belleza, a los avaros con el dinero, a los ambiciosos con el poder. Alguien dijo, Satanás tiene una manzana para Eva, uvas para Noé, vestidos para Jesse y una bolsa de dinero para Judas. Miren que fueron todas tentaciones diferentes. Aclaro, Jesse fue el siervo de Eliseo que vende la verdad por unos vestidos que Naamán llevó para ser sanado de su lepra. Y con engaños, los vestidos que iban a ser para Eliseo, luego de que él sana a Naamán de la lepra, él le dice, no, yo no quiero vestidos porque no quiero que la gente piense que yo hago esto por dinero. Porque él no quiere que asocien la sanidad de Naamán con el pago de algún tributo o algo. No, el favor de Dios es por gracia, ¿me comprenden? Pero Jesse se llenó de codicia y de ambición y se fue detrás de Naamán y engaña a Naamán y dice, no, mira, mi señor cambió de opinión, que sí le mande los vestidos. Y se quedó con los vestidos. Pero luego Eliseo le dijo, la lepra que Dios le quitó a Naamán se te pega a ti, ya toda tu generación. O sea, todo hijo que naciera del hombre le iban a hacer. Dice que en el mismo momento quedó blanco como la nieve de la lepra que le pegó. Entonces ustedes se dan cuenta, la tentación para Eva fue un fruto. La tentación para Noé fue el trago. La tentación para Judas fue el dinero. Porque escúchenme bien, la tentación de cada creyente es diferente. La debilidad de cada creyente es distinta. Y es donde más tenemos nosotros que estar. Tú que sí te conoces, mantén la guardia arriba. Satanás y los demonios, vuelvo y les repito, te conocen y le interesa tu existencia. ¿Sabes por qué le interesa tu existencia?
porque quiere arruinarla. Por eso le interesa. Génesis 3:1, vuelvo y leo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas del árbol que está en el huerto. Satanás en primera instancia no se dirige a Adán, sino que se enfoca en Eva, porque es frágil y fácil de engañar. La construcción en hebreo sugiere que la pregunta que hizo Satanás no era una pregunta de investigación. O sea, él no estaba sacando conclusiones. O sea, que Dios te dijo. No, él ya sabía lo que Dios había dicho. No es una pregunta de investigación, es más bien una pregunta que quiere ridiculizar a Dios. Con que Dios te dijo. Una paráfrasis de ese texto sería: tienes que estar bromeando, Eva. Dios no pudo haberte dicho que no puedes comer de ningún árbol del jardín. ¿Estás segura? Cizañero, ese es Satanás, ¿no? La pregunta de Satanás señaló implícitamente que Dios estaba imponiendo sobre el hombre una restricción desagradable e injusta. Eso es lo que decía por debajo de cuerda. Eso es lo que decía entre líneas. Ese con que Dios te ha dicho. Le está diciendo, o sea, Dios es injusto. Satanás logra su propósito. Entra en una conversación, escúchenme bien. Desde ese punto ya la conversación de Eva con Satanás, con la serpiente, ya no es una conversación que se basa en, hombre, pensemos en lo que dijo el Señor. No, de ahí en adelante se convierte en una discusión crítica. Ellos están criticando a Dios y ahí es el acabose. Al entrar en un diálogo crítico sobre la veracidad de la palabra de Dios, caminaban hacia el desastre. Pues ese no es el papel de ninguna criatura de Dios. Ninguna criatura de Dios debe criticar a Dios. El hombre no se para delante de lo que Dios ha dicho a decir, ¿será verdad o será mentira? No. La criatura no puede poner en tela de juicio lo que dice Dios. Le enseñaba esta semana a Elisa. O sea, tú obedeces a tu mamá y obedeces a tu papá, no porque nuestras razones sean muy buenas. Tú obedeces a tu mamá y a tu papá porque somos tu papá y tu mamá. Eso debería bastar. A Adán y Eva les debía bastar que Dios lo había dicho. Y como Dios es incapaz de ¿qué? De mentir, era la completa verdad. La verdad, palabras más, palabras menos, se definen lo que Dios ha dicho. Es el pensamiento lógico y verdadero que una criatura debe tener. Si lo dijo Dios, es verdad. Yo me acuerdo la vez que leí la Biblia y me encuentro, yo les he contado a ustedes esta historia, y leo la historia cuando el Señor maldice la higuera. Y la Biblia dice, y no era tiempo de higos, pero la maldijo. Y yo me acuerdo que yo tenía dos opciones. O estoy perdiendo de vista algo que el pasaje tiene y no estoy entendiendo el pasaje, o Jesús es injusto. Y yo sé que Jesús no es injusto, que Jesús es justo. Y si lo hizo por algo. Y me puse a investigar y finalmente descubrí las razones por las cuales la maldijo, que ahorita no viene al tema decirlo. Pero es que para mí no era negociable pensar que el Señor era injusto. Pues para Eva era innegociable pensar que Dios podía mentir o que Dios la estaba engañando. Pero en el momento en que el hombre se pone en un papel crítico enfrente a la palabra de Dios, se ha perdido. Se ha perdido. El apóstol Pablo nos enseña cómo actuar cuando algo o alguien confronta la verdad de la palabra de Dios. Y ese texto me fascina y ojalá ustedes se lo aprendan hasta de memoria. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento a Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Pero el darse la oportunidad de colocar en duda la palabra de Dios, en ese mismo momento, Satanás da el golpe final. Génesis 3, del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Después de que cuestiona la palabra de Dios, Satanás pasa a rechazar y prácticamente a llamar a Dios mentiroso. Le dice, mira, no vas a morir. Cada vez que alguien, conociendo la voluntad de Dios, y era lo que orábamos al comenzar la predicación de hoy, cada vez que un creyente, conociendo la voluntad de Dios, peca, lo que está expresando es que en su interior considera que Dios le ha mentido. Eso es lo que hace una persona que conscientemente peca. Está diciendo, Dios me ha mentido. Satanás niega la veracidad de la palabra de Dios. Empezó cuestionándola, ahora pasa a negarla. Ese es el camino natural que sigue el proceso de cuestionar la Escritura. Ahora, ya ha hecho todo esto. A continuación le expresa su verdad. La verdad amañada de Satanás se la expresa a Eva y le promete una verdad que le llama poderosamente la atención a Eva. Lo que Satanás hizo creer al hombre es que Dios no estaba realmente protegiendo al hombre con su mandato. Miren el engaño tan terrible de Satanás. Le hace creer a Eva que al Dios decirle no comas del árbol, Dios no la está protegiendo, sino que Dios se está protegiendo su deidad. Uy, no, si ellos llegan a comer de ese árbol, serán como yo. Entonces tengo que prohibirles comer de ese árbol. Cuando cada vez que Dios nos dice a nosotros no, ¿saben qué está haciendo? Nos está protegiendo. Cada vez que en el mandato dice Dios no, lo que hace es protegernos. Ese acto de amor, Satanás lo cambia a que nosotros pensemos que la motivación de Dios al dar el mandato no es amor, no es protección, sino es egoísmo. Por esa razón, mis hermanos, es completamente diabólico ceder a eso que está haciendo Satanás. De hecho, Satanás se muestra como el bueno de la película. Mira, Dios no te está protegiendo a ti, se está protegiendo él mismo. Pero como yo sí te amo a ti y yo sí quiero tu bienestar, te señalo que no vas a morir. De hecho, serás como Dios. Yo, Satanás, tengo el mejor interés en ti, créeme. Esto suena terrible, ¿cierto? ¿Pues saben qué es más terrible? Que caemos en esa mentira de ahí. Decía el puritano Stephen Chagnon, Satanás pinta a Dios con sus propios colores, los colores de Satanás. Cada vez que tú tengas un concepto incorrecto de Dios, detrás de ese concepto incorrecto de Dios está Satanás. Eva, ya con el pensamiento de que la palabra de Dios era mentira, era falsa, y empieza a no confiar en ella, sigue los deseos de su propio corazón en vez de lo dictado por la palabra de Dios. Y eso es terrible. Alguien dijo, Satanás ofrece la carnada del placer para ocultar la trampa del pecado. Escúchenme bien esto. Satanás ofrece la carnada del placer que oculta la trampa del pecado. De esta forma, Satanás le dijo a Adán y a Eva que por un pedazo de fruta cambiaron todo el paraíso. Escuchen esto. ¿Saben por qué cambiaron Adán y Eva todo el paraíso? Por un pinche pedazo de fruta. La fruta encubría la trampa del pecado que los dio al castigo y a la muerte. Génesis 3:6 dijo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió también como ella. El parámetro de decisión entre lo bueno y lo malo ya no era Dios. El parámetro entre lo bueno y lo malo era lo que ellos percibían y deseaban. En lugar de la fe, de la revelación divina que era no coman, el hombre ahora estableció la suficiente razón humana en su cabeza para interpretar todas las cosas. Entonces, por esas razones que al día de hoy vemos mucha gente al interior de la iglesia que dice, no, yo sé que la Biblia dice eso, pero a mí me parece. Por eso encontramos mucha gente que dice, no, yo amo a Dios a mi manera. Porque la gente se divorció, no solo emocional, sino mentalmente de Dios. El hombre ahora establece la suficiente razón humana para interpretar todas las cosas. El hombre se convirtió, bajo su propia consideración, en el punto de referencia de lo que todo significa. En lugar de su condición de criatura,
aclamó su propia autonomía. Miren, por ser nosotros criaturas, dependemos de Dios, pero nos creemos autónomos. Y a los ojos del hombre se convirtieron en dueños de su destino y capitanes de su alma. Se convirtieron en jueces de la verdad. En eso se convirtió el hombre. En eso nos convertimos nosotros sin Dios. Imagínense si volvemos a caer nosotros en eso aún siendo cristianos. Y esto es lo trágico, esto es lo triste. Tal vez algunos aquí sentados dirigen así su vida. Tal vez aquí algunos aquí sentados no hacen lo que la palabra de Dios dice, sino hacen lo que a ustedes bien les parece. Y lo hicieron y pues como que no se sintieron tan mal haciéndolo, pues bueno, lo siguen haciendo. Satanás se goza viendo al hombre bajo esa necia y estúpida actitud. De hecho, volviendo al jardín del Edén, Eva sometió al árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, lo sometió a pruebas. Observó el árbol y al observar el árbol vio que era bueno para comer y agradable a sus ojos y dijo: he decidido que es bueno para comer. ¿Quién decidió comer del árbol? Eva. ¿Quién decide pecar? Cada ser humano. No le echemos la culpa al diablo. Sí, engaña, pero ¿quién finalmente toma la decisión? Uno. ¿La serpiente o Dios? La serpiente o Dios. ¿Quién tiene la razón? Pues Eva, torpe, irracional, no vio su condición finita, su limitación, y cayó. Mis hermanos, si Dios es el creador, ¿qué más búsqueda de la verdad? Si Él lo ha revelado, confiemos en lo que Él ha dicho. No seamos tan ciegos como Eva, aún no seamos ciegos como el mismo Pilatos, que tiene enfrente al camino, la verdad y la vida en Cristo, y le pregunta a Cristo: ¿qué es la verdad? Ahora hablemos de Adán un poco. Adán debió haber protegido del error a su esposa, pero ¿saben qué hace Adán en todo el tiempo? Calla. Adán no está hablando con los animales como muchos montan fábulas de que Adán estaba lejos. Tú lees el pasaje y uno se da cuenta que Adán, ¿dónde está? Está al lado de Eva. ¿Y saben qué hace Adán? Adán guarda trágicamente silencio. ¿Y saben por qué guarda silencio? Porque aunque la serpiente está hablando con Eva, él está escuchando todo. Y aunque Satanás le está diciendo a Eva: seréis como Dios, Adán quiso ser como Dios, y por eso se quedó callado. Sin duda el pecado es irracional. Satanás mismo es irracional en su actuar. Vive en pos de destruir al hombre, creyendo así que podrá destruir a Dios. Satanás, ¿sabe por qué se ensaña con el hombre? Porque él piensa que de alguna manera al destruir la imagen y semejanza de Dios, destruye a Dios mismo. Pero eso es absolutamente irracional. Él sabe todo lo que sucede. Él sabe que todo lo que sucede según el determinado consejo de Dios. El mismo Satanás sabe que él no puede actuar sin permiso de Dios. Pero a pesar de eso, se vende a sí mismo la idea que en la medida que destruye al hombre, de alguna manera destruye algo de Dios. Eso es ser irracional. Él actúa irracionalmente porque él es un ser irracional. Ahora, de la misma manera, cuando el hombre peca, en especial el creyente que conoce la verdad, lo que hace es un acto de alta irracionalidad, pues conoce que dicho actuar traerá lágrimas y llanto en algún momento, pero aún así que lo hace. J.I. Packer dice: todas las tentaciones de Satanás son casi como letreros de tamaño panorámico de bienvenida a lo largo de un amplio camino que conduce a la destrucción. Nadie puede decir: es que no lo vi venir. Nadie. La guerra espiritual de Génesis 3 fue la guerra por la verdad. Satanás ganó dicha guerra y fue la muerte para el hombre. Dicha guerra sigue librándose hoy en día entre Satanás y los demonios con los cristianos. La guerra espiritual no es que uno se coja acá en la iglesia a zapatear y a gritar fuera.
La verdadera batalla espiritual se libra afuera. No se libra los domingos o el día de oración en la iglesia. Se libra todos los días en casa, en la cotidianidad, donde Satanás te susurra y cuestiona, pone en tela de juicio lo que te ha enseñado Dios. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y cuando escribía esto, casi me dan ganas de llorar. Las promesas de Satanás eran falsas. Antes que convertirse ellos en Dios, su pecado los llevó a descubrir que fuera de la voluntad de Dios, el hombre es un ser vergonzoso. Eso es lo que es el hombre sin Dios, un ser vergonzoso. Decía Thomas Brooke: Satanás promete lo mejor, pero paga con lo peor. Promete honor y paga con deshonra. Promete placer y paga con dolor. Promete ganancias y paga con pérdidas. Promete con vida y paga con muerte. Muchos comen en la tierra lo que digerirán en el infierno. Muchos comen en la tierra lo que digieren en el infierno. Hay una canción de un grupo, Newsboys, que se llama Breakfast. ¿Lo nombré bien? Desayuno. Y eso significa, la canción, el coro de la canción dice que mantengamos llena nuestra lámpara de aceite y creyendo en Jesús. No vais a que un día nos levantemos en la mañana y desayunemos en el infierno. A partir de ese momento el hombre murió porque se aleja de aquel que es la vida. Lo hizo cuando se aleja de la verdad que Dios le había dado. Por eso Génesis 3:8 dice: y oyendo la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Una señal de que estamos mal con Dios es que pretendemos escondernos de Él. ¿Cómo Satanás entonces puede actuar así en medio de la iglesia de Dios? ¿De qué manera lo puede hacer? Decía William Gurney: ninguna actriz tiene tantos vestidos para salir a escena como los tiene Satanás para poder engañar. Ninguna actriz tiene más disfraces y vestidos que Satanás para poder engañar. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto algo que debería ponernos los pelos de punta. Uno puede decir: bueno, ¿y cómo al interior de la iglesia los creyentes pueden ser engañados? Supuestamente tenemos la verdad de la palabra. Pues precisamente, lo que quiere hacer Satanás es quitar la verdad de la palabra para poder engañar a la iglesia. Segunda de Corintios 11, del 14 al 15 dice: y no es maravilloso porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se presenta en medio de la iglesia como uno que es enviado de parte de Dios. ¿Saben de qué se disfraza Satanás en esta época en las iglesias? Se disfraza de pastor, se disfraza de evangelista, se disfraza de profeta, se disfraza de apóstol, se disfraza de maestro de la Biblia. Dice John MacArthur dice: Satanás libra una guerra espiritual invisible, usando las tácticas más engañosamente inteligentes jamás ideadas. Está comprometido con el espionaje espiritual. Aparece como un amigo por fuera, pero por dentro sigue siendo el enemigo engañador. Sus declaraciones mentirosas, adornadas con la verdad, son veneno para el alma que matarán. Pero ustedes dirán: bueno, pero ¿de qué manera? ¿Cómo engaña a la iglesia? ¿Cómo se hace para pasar como un ser de luz? El pasaje mismo lo expresa. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, viene hablando de los falsos maestros que desviarían la iglesia de la verdad del evangelio. Y miren lo que dice. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilloso porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí ven ya cómo se mete en el contexto del texto? El mismo texto está diciendo, cuando dice el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, es una metáfora que usa, o bueno, más que una metáfora, es una observación teológica del diablo
que hace Pablo para hablar de los falsos pastores y de los falsos ministros. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás levanta falsos maestros que, representados como hombres de Dios, lo que hacen es desviar al pueblo del glorioso mensaje de salvación. A mí alguien ayer me decía en Facebook que yo era un resentido, que se me había ido el amor, de cómo yo era capaz de poner en evidencia a un siervo de Dios como fulano de tal. Y yo le decía, es que fulano de tal no enseña las escrituras y está llevando a que miles de personas adoren de manera incorrecta a Dios. Y por encima de ese hombre está Dios. Y así me quedé sin amigos. Vamos a decir la verdad. Y por eso Pablo advierte a Timoteo diciéndole, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La herejía en medio de la iglesia ha sido un método predilecto de Satanás por todos los tiempos. Yo cuando leí ese pasaje, miren, yo llegué a la iglesia hace 20 años. Y cuando yo leí ese pasaje de 1 Timoteo 4, donde dice, y muchos apostatarán de la fe, yo me imaginaba a mucha gente yéndose de la iglesia. Pero miren, al día de hoy, muchos han apostatado de la fe y no han puesto un pie fuera de la iglesia, porque las mismas iglesias son iglesias apóstatas. Yo pensaba que muchos apostatarán de la fe, era un éxodo de la iglesia, que la iglesia se quedaba desocupada. No, la Biblia cuando habla de que muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, es que muchos dejarán de pertenecer a la iglesia visible de Dios por quedarse en congregaciones que les predican lo que ellos quieren oír. Joel Vicky decía, la batalla de la iglesia contra Satanás no terminó en el libro de Apocalipsis. Satanás ha seguido trabajando dentro de la iglesia. Siembra la semilla de corrupción, herejía y contienda, y cisma en la iglesia visible. La corrupción de la iglesia visible y el levantamiento de la falsa iglesia, como lo es Roma, fueron en gran medida obras de Satanás. ¿Cómo es que los falsos maestros guiados por Satanás entonces engañan a muchos que dicen seguir al Señor? Porque es que hay mucha gente que honestamente dice yo sigo al Señor, pero están siendo honestamente engañadas. ¿Cómo una persona que dice amar a Dios y seguir a Dios cae presa de los falsos maestros? Pues yo quiero leerles el texto de 2 Timoteo 4, del 3 al 4, para darle respuesta a esa pregunta. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Conociendo el estado caído del hombre, pues Satanás es autor de dicha caída, Satanás guía al hombre a convencerse que lo que debe hacer es bueno. En aquello que surja de su corazón, el hombre razona, esto es lo que quiero, esto es lo que anhelo, por tanto eso es bueno. Es una torpeza. Un principio de sabiduría de los creyentes debe ser desconfiar de sí mismo. 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá?, decía Jeremías. Pero el hombre es tan torpe que aún se convence que es bueno lo que se ha propuesto, lo que ha decidido, aunque lo que haya decidido lo separe de Dios. Por eso la gente dice, no, pues pasemos menos tiempo en la iglesia porque debo hacer ciertas cosas, menos tiempo para el estudio de la palabra de Dios porque me ocupé en aquello. Cuando nosotros permitimos ese tipo de cosas, deberían pararse los pelos de punta en nuestras vidas y no aceptarlo. Al día de hoy, ¿cuál es el termómetro para que la gente vaya a la iglesia? ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuántas personas, con esta mano señalemos, con estos 5 dedos señalemos, cuántas personas tienen esta máxima? Voy a la iglesia porque es bíblica. La mayoría de gente dice, voy a la iglesia porque me siento bien, porque el mensaje que me dieron me animó, porque el mensaje que me dieron fue espectacular.
Ay no, es que la alabanza me dio una paz. Cuando esos son los termómetros que nos llevan a congregarnos cada 8 días, teme. Entre más incómodo te haga sentir un sermón, más te está hablando Dios. Y entre más cómodo te sientas en un lugar, tal vez menos está Dios. Alguien dijo, Satanás es un maestro al sugerir que creamos en lo que queremos creer en vez de creer en la verdad. A los ateos, Satanás les sugiere que es una muleta para los débiles mentales. A los conversos, Satanás les sugiere que con un poco de religiosidad basta. A los cristianos nominales les sugiere que hay que tener un equilibrio y disfrutar de las cosas del mundo y no dedicarle tanto tiempo a las cosas de Dios. Y al verdadero creyente, Satanás le sugiere que con un conocimiento intelectual basta. Por todo lado, Satanás puede atacar, desde el ateo hasta el reformado. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la verdad. El predicador puritano del siglo XVII, Thomas Watson, lo expresó de esta manera: cada líder militar devora informes de inteligencia sobre el enemigo antes de entrar en batalla. El informe de inteligencia sobre Satanás, ¿saben cuál es? La Biblia. Por lo tanto, la ignorancia del enemigo nunca será una excusa válida para la derrota, porque en la Biblia hay suficiente información de Satanás como para decir que yo lo ignoraba. Dios ha dado a los cristianos una ventaja decisiva en la contienda con información anticipada sobre el enemigo. Satanás está descrito al detalle en las Escrituras. Nosotros no nos podemos dejar sorprender por su ataque. Pero también otro lastimosamente termómetro incorrecto a la hora de escoger iglesia son los hechos portentosos. Hay gente que dice, no, yo voy allá porque es que me profetizaron y todo lo que me dijeron se cumplió. No, es que yo fui allá, lloraron por mí que tenía una enfermedad y me sané. Gente que tiene experiencias con la Virgen porque la Virgen o los sanó o les hizo un milagro y desde ahí son devotos de la Virgen. Pero resulta que la Biblia no habla de la Virgen, porque la gente tiene supuestamente una experiencia sobrenatural, una experiencia religiosa, como dicen Enrique Iglesias, y sencillamente se separan de la verdad de la palabra de Dios. La semana pasada dijimos que dentro del plan soberano de Dios, Satanás tenía un propósito. El diablo es el diablo de Dios, como decía Lutero. Y dentro del plan soberano de Dios es que los falsos creyentes sigan en esa posición de falsedad. ¿Quién es el que permite que se levanten pastores incorrectos? ¿Quién lo permite? Dios. ¿Quién permite que la gente sea engañada? Dios. Es que nada sucede sin que Dios no lo haga. De hecho, la Biblia dice, Dios juzgará la tierra y su juicio comenzará por casa. El juicio comienza en la iglesia. Y cada vez se van a levantar más líderes mentirosos y más pastores y más profetas mentirosos que hablen desde su sucio corazón. ¿Por qué? Porque el Señor está limpiando a la iglesia. La está limpiando. Hagamos una breve exposición de esta verdad con 2 pasajes bíblicos. Si hay personas que dicen, mi termómetro ya no son las emociones, mi termómetro es que veo milagros. Deuteronomio 13, del 1 al 4 habla. Si el profeta profetiza y lo que profetiza se cumple, pero lo que él profetiza te tuerce de la verdad y te conduce a los ídolos, no lo sigas. Lutero decía, si una persona no es bíblica, no la sigas, así haga llover milagros. Así haga llover milagros. Ayer tenía una conversación, una discusión en Facebook, y le decía a las personas, escribía y yo les decía, este pastor, que le queda grande el título de pastor, este hombre, lo que dice es mentira, no tiene respaldo escritural.
Y toda la gente decía, es que mi papá se convirtió, es que mi papá cambió, es que un milagro se hizo, es que se realizó aquello, es que se realizó lo otro. Miren, al interior de la cristiandad es tan terrible que pesen más las señales que la doctrina. Lutero decía, si una persona no te predica la palabra de Dios, no la sigas, así haga llover milagros. Satanás y los demonios reciben de Dios capacidades de poder para que el falso creyente siga sus maravillas al no centrarse en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12 dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados con todos los no creyentes a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mis hermanos, mucha gente se va a perder, no porque los engañaron, solamente con diciendo, hubo un milagro y no lo hubo. Miren, en esta época cada vez van a haber manifestaciones más poderosas. En esta época ustedes van a ver enfermos sanarse. Ustedes en esta época van a ver que profetizan algo y se cumple al pie de la letra. Miren, la Biblia dice que va a haber un poder engañoso, o sea, va a haber poder. Va a haber poder. Pero precisamente la gente eclipsada por ese poder perderá de vista la Escritura. A la gente ya no le importará si lo que le están diciendo es bíblico o no. La gente se va a volver altamente pragmática. Voy a esa iglesia porque tenía un problema económico y me lo solucionaron. Voy a esa iglesia porque estaba arruinado mi matrimonio y se salvó mi matrimonio. Voy a la iglesia porque tenía un familiar en enfermedad terminal y se sanó. Pero ¿y la doctrina? A mí no me importa la doctrina. Yo veo que Dios está allí porque miren toda esta manera de milagros. Terrible y desacertada posición. Por esa razón el apóstol Pablo nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros no vamos a poder estar firmes si nos movemos de la verdad, si negociamos la verdad. No vamos a poder estar firmes, no negociemos la verdad. ¿Qué concluimos con lo que hemos hablado el día de hoy? La verdad es el objetivo principal que Satanás quiere desviar de la vida de los creyentes. Pero mis hermanos, no desconocemos el actuar de Satanás y tenemos ventaja en la batalla. Como el campeón de ajedrez quería gritarle el movimiento final a ese joven desesperado de la pintura, nosotros siguiendo el ejemplo de Cristo, cuando el tentador venga con sus intenciones, hagamos la jugada maestra y digamos, escrito está, escrito está, escrito está. No es la percepción de cómo yo veo las cosas, no es lo que yo quiero, no son las demostraciones de poder. La verdad es lo que Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho, escrito está. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. No permitas que caigamos en las manos de Satanás por descuido. Al día de hoy somos más responsables aún que la humanidad que vivió en la época de Lutero. Hoy día vemos los mismos engaños doctrinales y herejías de aquella época. Pero en aquella época la gente no tenía una Biblia traducida en su idioma. La gente, el 95% de las personas no sabía leer. La gente estaba condenada a lo que los altos líderes religiosos les informaban acerca de las Escrituras. Nadie tenía una copia de la Escritura. Pero al día de hoy, la Biblia es uno de los libros más vendidos, el primero de los más vendidos de todos los tiempos. Sabemos leer y hay un gran material y grandes ayudas teológicas para poder estudiar. Por esa razón la iglesia moderna es inexcusable. Señor, que nos tomemos en serio tu bendita palabra, que no nos dejemos guiar por nuestras emociones, por nuestra percepción o por lo poderoso y mágico.
blíndanos con la verdad y permítenos estar preparados para las acechanzas del diablo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.